Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, si están aquí, es porque seguramente comparten mi pasión por el mundo del entretenimiento turco, por esas telenovelas que nos atrapan, por las estrellas que nos hacen soñar, y sobre todo por el drama. Y créanme, hoy tengo un plato fuerte, un festín servido directamente desde Turquía. Un escándalo que literalmente enloqueció las redes sociales, un terremoto mediático de magnitudes épicas que involucra a dos de las figuras más queridas y emblemáticas de la televisión turca, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Abróchense los cinturones. Si son fans de Karasevda o Amor Eterno como se conoce en español, seguramente ya saben de qué hablo, ya conocen a estos dos titanes de la actuación. Y si no, tranquilos. Porque hoy les voy a poner al día con todo lo que necesitan saber sobre esta bomba. Vamos a sumergirnos de lleno en este escándalo, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada especulación que inundó las redes sociales y los medios de comunicación. Vamos a descubrir qué fue exactamente lo que pasó, por qué generó tanto revuelo, y sobre todo, cómo afectó a estas dos grandes estrellas y a sus respectivas parejas. Así que si les interesa saberlo todo, si les encanta el chisme sano y quieren estar al tanto de lo último en el mundo de las celebridades turcas, este es su lugar. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Les aseguro que no se van a arrepentir. Siempre hay algo jugoso que contar sobre el apasionante mundo de las *dicis* turcas. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con el chisme. Todo comenzó con una noticia que, como un tsunami, arrasó con las redes sociales y los medios de comunicación. Rumores de crisis matrimonial, infidelidades, tensiones en el set de rodaje. La tormenta se desató. La chispa inicial fue una serie de publicaciones y supuestas filtraciones que rápidamente se viralizaron. Imagínense la magnitud: dos de los actores más famosos de Turquía, con legiones de fans en todo el mundo, supuestamente involucrados en un drama explosivo. El caos estaba servido. Los foros y las plataformas se inundaron de comentarios, análisis, teorías conspirativas y, por supuesto, mucho drama. Pero, ¿quiénes son realmente Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Para aquellos que no estén familiarizados con ellos, permítanme hacer una breve presentación. Porque es fundamental entender el contexto para apreciar el chisme en toda su magnitud. Burak Özçivit conocido por su irresistible encanto, su carisma arrollador y su impecable físico, vamos, hay que admitirlo. Es un actor y modelo turco con una trayectoria simplemente impresionante. Lo hemos visto brillar en producciones que han roto récords de audiencia, como Karasevda, donde compartió pantalla con Neslihan, Muhteşem YZYL, donde interpretó a Malkoolubali Bey, y Kuruluş Osman, donde interpreta el papel principal. Su popularidad trasciende fronteras, y es considerado uno de los actores más influyentes de Turquía, un verdadero ícono. Su mera presencia en un proyecto garantiza el éxito, y su base de fans es leal y numerosa. Además de su talento actoral, Burak es conocido por su espíritu emprendedor, teniendo varios negocios exitosos en el mundo de la moda y la hostelería. Neslihan Atagül por su parte, es una actriz turca con un talento arrollador, una belleza deslumbrante y una versatilidad que la distingue. Su papel en Karasevda la catapultó a la fama internacional, ganándose el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Pero su carrera incluye otras producciones exitosas, como Fatih Arville y Deep, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Con su habilidad para transmitir emociones, su mirada penetrante y su compromiso con cada papel, Neslihan se ha ganado el cariño del público y el respeto de la crítica. Su nombre es sinónimo de calidad actoral y de una presencia imponente en la pantalla. Y es precisamente la combinación de sus talentos, sus respectivas vidas personales y la fama que los rodea lo que hace que este escándalo sea tan jugoso y explosivo. Porque el público adora a estas dos estrellas y por lo tanto cualquier conflicto que los involucre, por más mínimo que sea, se convierte en un acontecimiento. Burak está casado con Fariye Evcen otra actriz muy conocida y querida en Turquía. Juntos forman una de las parejas más envidiadas y admiradas del mundo del espectáculo turco, una pareja *power*. Son guapos, exitosos y siempre irradian amor. Su relación ha sido un ejemplo de estabilidad y de amor incondicional.
Por otro lado, Neslihan está casada con Kadir Doğulu también actor, con quien comparte una sólida relación que ha sido ejemplo de estabilidad en el medio. Han demostrado ser una pareja que se apoya y se respeta mutuamente, y su amor ha sido evidente para todos sus seguidores. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue el detonante de este escándalo? Los rumores comenzaron a girar en torno a una supuesta tensión en el set de rodaje de una película que ambos protagonizaron, una película que prometía ser un éxito de taquilla, y donde supuestamente habrían tenido una química excesiva. Se hablaba de miradas cómplices, de roces innecesarios y de una cercanía que iba más allá de lo profesional. Y la especulación se disparó. ¿Estaría Burak engañando a su esposa con Neslihan? ¿O era Neslihan quien estaba coqueteando con él? ¿Era una estrategia de marketing para promocionar la película? ¿O simplemente un malentendido? La situación se agravó con la supuesta publicación de mensajes privados filtrados en redes sociales, en los que se insinuaban encuentros secretos y conversaciones comprometedoras. Aunque la veracidad de estos mensajes nunca fue confirmada, el daño ya estaba hecho. Los fans, divididos entre la incredulidad y la sorpresa, empezaron a tomar partido. Algunos defendían a Burak y a Farideh, acusando a Neslihan de ser la causante de la supuesta crisis. Otros, en cambio, defendían a Neslihan y a Kadir, poniendo en duda la fidelidad de Burak. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones y acusaciones. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas y de carnaza para sus programas de farándula, no tardaron en hacerse eco de la polémica. Los programas de televisión dedicados al corazón y la prensa rosa se llenaron de análisis, expertos en farándula, supuestas fuentes anónimas y opiniones de todo tipo. Cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizado con lupa, interpretando cada guiño y cada palabra. La presión mediática sobre Burak y Neslihan se hizo insoportable, como si estuvieran viviendo un reality show constante. Los paparazzi acechaban, las entrevistas se multiplicaban, y las especulaciones no cesaban. ¿Y cómo reaccionaron los protagonistas ante esta vorágine mediática? En un principio, tanto Burak como Neslihan optaron por el silencio, una estrategia que, en muchos casos, suele alimentar aún más los rumores. No hablar es conceder, solía decirse. Sin embargo, ante la creciente avalancha de especulaciones y la insistencia de los medios, ambos se vieron obligados a emitir declaraciones, a romper el silencio. Burak, a través de sus redes sociales, desmintió categóricamente cualquier rumor de infidelidad y defendió la solidez de su matrimonio con Farideh. En sus publicaciones se mostraba más enamorado que nunca, publicando fotos y vídeos con su esposa y su hijo, tratando de demostrar que todo estaba bien en casa. En las fotos se veían abrazados, sonrientes, con miradas llenas de complicidad. Era su forma de decirle al mundo que su amor era inquebrantable. Neslihan, por su parte, también utilizó las redes sociales para aclarar la situación. Publicó mensajes en los que defendía su relación con Kadir, enfatizando el amor, el respeto y la confianza que se profesan. Además, pidió respeto y privacidad, solicitando que se pusiera fin a las especulaciones y a los ataques en su contra. No hay nada que justifique este acoso, expresó en uno de sus mensajes. En medio de todo este caos, los fanáticos esperaban ansiosamente la reacción de Farideh Ebsen y Kadir Doğulu Aunque en un principio mantuvieron un perfil bajo, en un intento por proteger a sus respectivas parejas, más tarde se pronunciaron en apoyo incondicional a sus cónyuges. Fue un momento crucial, porque sus declaraciones enviaron un mensaje claro: estaban unidos frente a la adversidad, y no permitirían que nadie pusiera en duda la solidez de sus matrimonios. Farideh, publicando mensajes de amor y cariño para Burak, demostró que confiaba plenamente en él y que no creía en los rumores. Kadir, por su parte, demostrando su respaldo incondicional a Neslihan, expresó su total apoyo y dejó en claro que la relación entre ellos era fuerte y estable. El mensaje era claro: estaban juntos en esto, y su amor era más fuerte que cualquier rumor. Lo que resultó evidente fue la intensa presión que sufrieron las familias de los involucrados. Los paparazzi los perseguían, los medios de comunicación los acechaban, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los insultos y las acusaciones volaban por doquier. Los niños, los padres, los hermanos, todos se vieron afectados por la situación. Pero, ¿qué consecuencias tuvo este escándalo en la vida personal y profesional de Burak y Neslihan?
En cuanto a lo profesional, la controversia no pareció afectar negativamente sus carreras, al menos, no de forma inmediata. Ambos siguieron trabajando en sus proyectos, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su trabajo. Burak continuó protagonizando Kurulus, Osman, que seguía siendo un éxito de audiencia. Lian, por su parte, continuó recibiendo ofertas de trabajo y participando en diversas producciones. Sin embargo, la imagen pública de ambos sufrió un golpe. La confianza del público en ellos se vio mermada, y muchos fans se sintieron decepcionados. Tuvieron que lidiar con la desconfianza y con la mirada crítica del público. En cuanto a su vida personal, la situación generó tensiones y estrés en sus relaciones sentimentales. Aunque ambos matrimonios lograron afortunadamente superar la crisis, las heridas tardaron en sanar. La desconfianza, la inseguridad y la exposición mediática afectaron profundamente sus vidas privadas. Tuvieron que hacer frente a la ansiedad, al miedo y a la incertidumbre. Fue un periodo difícil y doloroso, que puso a prueba la fortaleza de sus vínculos familiares y de pareja. Con el tiempo el escándalo fue perdiendo fuerza, la espuma de la polémica se disipó, pero dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia del entretenimiento turco. Demostró el poder implacable de las redes sociales, la voracidad de los medios de comunicación y la fragilidad de la fama, especialmente en la era digital. El caso de Burak y Neslihan sirvió como un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden ser víctimas de la especulación y del escrutinio público. También puso en evidencia la importancia de proteger la privacidad y de mantener la calma ante la adversidad. Y por supuesto nos hizo ver que el chisme puede ser muy entretenido, pero también puede ser muy peligroso. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el escándalo que enloqueció las redes y a todos los que seguimos con pasión el entretenimiento turco. Como pueden ver, la vida de las celebridades turcas está llena de sorpresas, drama, emociones y por supuesto, mucho glamour. Y este escándalo fue una prueba más de ello. Recuerden que este es solo un resumen de lo que sucedió, una mirada general a un evento que mantuvo en vilo a millones de personas. Si quieren saber más detalles, si tienen alguna pregunta, si les gustaría que profundizáramos en algún aspecto en particular, o si quieren compartir su opinión, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir sobre estos temas. La conversación es lo más importante. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos donde seguiremos explorando el fascinante y apasionante mundo del entretenimiento turco. Tenemos mucho más chisme, drama y emociones por compartir. Hasta la próxima. Chao. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse nada. Adiós.